Hay nombres que no se pronuncian con tranquilidad. Nombres que, incluso siglos después, siguen provocando una ligera incomodidad, como si algo en ellos desafiara la forma correcta de pensar. No porque sean violentos ni extremos, sino porque dicen en voz alta cosas que muchos prefieren mantener en silencio. Ideas que no atacan directamente, pero que erosionan lentamente las certezas morales con las que solemos dormir tranquilos. A lo largo de la historia, cada época ha tenido pensadores que funcionan como espejos incómodos. No reflejan lo mejor del ser humano, sino lo más constante. No muestran cómo nos gustaría ser, sino cómo actuamos cuando nadie nos observa, cuando el poder está en juego, cuando el miedo aparece, cuando la pérdida amenaza. Y frente a esos espejos, la reacción casi siempre es la misma. O se rompen, o se deforman, o se cubren con una capa de simplificación para que no resulten tan perturbadores. Hay una razón por la que ciertas figuras históricas se reducen a caricaturas. No porque sus ideas sean simples, sino porque son demasiado precisas. Demasiado directas. Demasiado difíciles de reconciliar con una visión moralmente cómoda del mundo. Así, el pensamiento estratégico se transforma en sinónimo de frialdad, la lucidez se confunde con cinismo, y la observación honesta del comportamiento humano se interpreta como maldad. Pero ¿qué pasaría si esa incomodidad no fuera una señal de peligro, sino una señal de verdad? ¿Qué pasaría si algunas ideas resultan perturbadoras no porque sean incorrectas, sino porque funcionan demasiado bien para explicar lo que vemos a nuestro alrededor? La historia del poder rara vez se cuenta con honestidad psicológica. Se adorna. Se moraliza. Se convierte en un relato donde los buenos triunfan por ser buenos y los malos caen por ser malos. Sin embargo, cuando se observa con atención, el poder parece obedecer a reglas menos románticas. Reglas que no dependen de intenciones puras, sino de percepción, oportunidad y comprensión del comportamiento humano. Aquí es donde aparece la figura de Nicolás Maquiavelo, no como un villano, sino como un observador. Un hombre que decidió mirar el funcionamiento del poder sin cerrar los ojos cuando la imagen resultaba incómoda. Y precisamente por eso, su nombre quedó asociado al engaño, a la manipulación, a la falta de escrúpulos, cuando en realidad su verdadero pecado fue otro. Decir lo que muchos hacían, pero nadie quería admitir. Maquiavelo no inventó la ambición, ni la traición, ni el uso estratégico de la moral. Simplemente los describió. Y al hacerlo, rompió un acuerdo tácito que la sociedad mantiene desde siempre. El acuerdo de fingir que las decisiones importantes se toman desde la virtud, cuando en realidad suelen tomarse desde el cálculo, el miedo o la necesidad de conservar una posición. Este primer análisis no busca defender ni condenar. Busca algo más incómodo. Despertar una duda. Porque cuando una idea ha sido demonizada durante siglos, vale la pena preguntarse por qué. No desde la indignación, sino desde la curiosidad. ¿Qué tiene ese pensamiento que todavía hoy genera rechazo automático? ¿Qué revela sobre nosotros el hecho de que prefiramos no escucharlo? Hay personas que necesitan creer que el mundo funciona de forma justa para sentirse seguras. Y hay otras que prefieren entender cómo funciona realmente, aunque esa comprensión venga acompañada de una cierta incomodidad interior. El pensamiento estratégico pertenece a este segundo grupo. No promete tranquilidad, promete claridad. Y la claridad, en muchos casos, no es reconfortante. Reducir a Maquiavelo a una etiqueta sirve para evitar una confrontación más profunda. Sirve para no hacernos una pregunta esencial. Si sus observaciones siguen siendo válidas hoy, entonces el problema no está en él, sino en nuestra dificultad para aceptar cómo operan el poder y la mente humana. Porque aceptar eso implicaría revisar muchas de las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Este video no va a darte respuestas simples. Tampoco va a decirte cómo deberías comportarte. Eso sería demasiado cómodo. Lo que va a hacer, poco a poco, es desmontar ciertas ilusiones. No para reemplazarlas por cinismo, sino por lucidez. Porque hay una diferencia enorme entre entender el mundo y justificarlo. Y confundir esas dos cosas es uno de los errores más comunes cuando se habla de pensamiento maquiavélico. Antes de seguir avanzando, conviene dejar algo claro. Observar no es aprobar. Comprender no es imitar. Pero negarse a mirar no hace que la realidad desaparezca.
Solo la vuelve más peligrosa, porque actúa desde la sombra, sin que seamos conscientes de ella. Esto funciona como una puerta. No muestra aún el interior completo, pero deja entrever que detrás hay algo más complejo de lo que suele contarse. Algo que no se acomoda fácilmente a consignas morales ni a frases inspiradoras. Algo que exige atención, paciencia y una mente dispuesta a soportar cierta incomodidad. Si este tipo de reflexiones te despiertan curiosidad, si sientes que hay capas del poder y de la psicología humana que rara vez se exploran con honestidad, este es un buen momento para suscribirte al canal. Aquí no buscamos tranquilizar conciencias, sino entender lo que normalmente se evita mirar. La mente que observa sin ilusiones. Hay una diferencia profunda entre mirar y ver. Mirar es pasar los ojos por la superficie de las cosas y aceptar la primera explicación que resulta cómoda. Ver, en cambio, implica detenerse, resistir el impulso de justificar y aceptar lo que aparece aunque no encaje con la imagen que tenemos de nosotros mismos. El pensamiento estratégico comienza exactamente ahí, en esa capacidad poco común de observar sin adornar la realidad. La mayoría de las personas no analiza el comportamiento humano, lo interpreta. Y al interpretarlo, lo filtra a través de deseos, valores y expectativas. Queremos creer que las personas actúan por bondad, por justicia, por principios elevados. No porque siempre sea cierto, sino porque esa creencia nos protege del desorden interior que surge cuando aceptamos que el miedo, la ambición y la conveniencia tienen un peso mucho mayor del que nos gustaría admitir. La mente que observa sin ilusiones no es una mente cruel. Es una mente disciplinada. No se deja llevar por lo que debería ser, sino que se enfoca en lo que se repite. Y lo que se repite en la historia, en la política, en las relaciones humanas, no es la virtud constante, sino los patrones. El deseo de conservar poder, el temor a perder estatus, la necesidad de reconocimiento, la tendencia a obedecer cuando se percibe autoridad y a rebelarse cuando ésta se debilita. Aquí es donde muchos se incomodan. Porque observar estos patrones implica renunciar a una narrativa tranquilizadora. Implica aceptar que incluso nosotros mismos no actuamos siempre desde la coherencia moral que proclamamos. Y esta aceptación no resulta agradable. Genera fricción interna. Obliga a replantear la idea que tenemos de nuestra propia racionalidad. Nicolás Maquiavelo entendió algo que todavía hoy cuesta aceptar. Que el ser humano no es incoherente por accidente, sino por naturaleza. Que decimos una cosa y hacemos otra no porque seamos monstruos, sino porque vivimos tensionados entre lo que queremos parecer y lo que necesitamos ser para sobrevivir dentro de una estructura de poder. La psicología del observador estratégico no busca excusas. Tampoco busca culpables. Busca regularidades. Cuando alguien traiciona, cuando alguien miente, cuando alguien manipula, la pregunta no es si fue bueno o malo, sino qué condiciones lo hicieron posible, qué incentivos estaban presentes, qué temores operaban en segundo plano. Esta forma de análisis resulta fría para quienes confunden comprensión con aprobación. Pero hay una verdad incómoda que suele pasarse por alto. Negarse a observar estos patrones no los elimina. Solo nos vuelve ciegos frente a ellos. Y la ceguera, en contextos de poder, no es inocente. Es peligrosa. Porque mientras uno se aferra a cómo deberían comportarse las personas, otros actúan según cómo realmente se comportan. La mente sin ilusiones no se deja seducir fácilmente por discursos grandilocuentes. Entiende que las palabras muchas veces funcionan como velos. Que los ideales pueden ser sinceros, sí, pero también pueden ser herramientas. Y que distinguir entre una cosa y la otra requiere algo más que buena intención. Requiere atención sostenida y una cierta tolerancia a la ambigüedad. Esta forma de ver el mundo genera rechazo social. No porque sea falsa, sino porque resulta incómoda. Quien observa sin ilusiones suele ser acusado de pesimista, de cínico, de negativo. Pero en el fondo, lo que se rechaza no es su actitud, sino el reflejo que ofrece. Porque ese reflejo muestra algo que muchos prefieren no ver en sí mismos. Hay una razón por la que las sociedades premian más al que reafirma creencias que al que las cuestiona. La estabilidad psicológica colectiva depende de ciertas ficciones compartidas. Y cuando alguien señala las grietas de esas ficciones, no se le agradece la lucidez. Se le percibe como una amenaza al equilibrio emocional del grupo.
Sin embargo, el pensamiento estratégico no busca destruir esas ficciones por capricho. Las estudia. Las analiza. Entiende su función. Sabe que las personas necesitan creer en algo para cooperar, para obedecer, para sacrificarse. Pero también sabe que quien comprende el mecanismo detrás de la creencia tiene una ventaja sobre quien solo la vive desde la fe. Observar sin ilusiones no significa vivir desconfiando de todo. Significa no sorprenderse ingenuamente cuando alguien actúa en función de su interés. Significa entender que el comportamiento humano es más predecible de lo que parece, siempre y cuando se deje de lado la necesidad de idealizarlo. Este tipo de lucidez exige un precio psicológico. Aísla. Genera una distancia interior. Porque cuando uno ve los engranajes, ya no puede fingir que el sistema funciona por pura bondad. Y esa conciencia puede resultar pesada. Por eso muchos prefieren no mirar demasiado. Prefieren explicaciones simples, historias con héroes y villanos claros, finales justos. Pero el poder rara vez funciona así. Y la mente humana tampoco. Maquiavelo no observó desde la comodidad de un ideal abstracto. Observó desde la experiencia concreta. Desde el fracaso, desde la caída, desde la cercanía con las decisiones reales. Por eso sus ideas no tranquilizan. No prometen redención. Prometen comprensión. Y esa comprensión no siempre hace sentir bien. Aceptar esta forma de mirar no convierte a nadie en manipulador. Pero sí lo vuelve menos manipulable. Porque cuando uno entiende cómo operan las emociones colectivas, cómo se construyen las lealtades, cómo se utiliza el miedo y la esperanza, resulta más difícil caer en narrativas diseñadas para controlar la percepción. Porque antes de hablar de poder, de liderazgo o de estrategia, hay algo más básico que debe desarrollarse. La mirada. Y una mirada entrenada no se conforma con lo que suena bien. Se detiene en lo que se repite. En lo que incomoda. En lo que funciona, incluso cuando no nos gusta admitirlo. A partir de aquí, el análisis se vuelve más preciso. Más exigente. Porque una vez que se aprende a observar sin ilusiones, ya no es posible volver a mirar el mundo de la misma manera. Y eso, aunque no siempre resulte cómodo, es el verdadero comienzo de la lucidez estratégica. Hay una idea que resulta especialmente incómoda para la mente moderna. La idea de que el poder no se sostiene únicamente por lo que es, sino por lo que parece ser. No por su esencia, sino por su imagen. No por su verdad interna, sino por la percepción externa que logra construir y mantener. Esta idea incomoda porque ataca una creencia profundamente arraigada. La creencia de que la realidad se impone por sí sola, de que los hechos hablan más fuerte que las apariencias. En la práctica, rara vez ocurre así. La mayoría de las personas no responde a la realidad desnuda, sino a la interpretación que hace de ella. Y esa interpretación está cargada de emociones, símbolos, expectativas y relatos previos. El poder, entendido desde una perspectiva psicológica, no domina cuerpos primero. Domina mentes. Y las mentes no se mueven por datos fríos, sino por imágenes coherentes, por narrativas convincentes, por señales que transmiten seguridad o amenaza. Aquí es donde el pensamiento estratégico se vuelve especialmente incómodo. Porque señala algo que muchos prefieren negar. Que no basta con ser justo, capaz o competente. Hay que parecerlo. Y parecerlo de forma constante. Porque en el momento en que la percepción se quiebra, el poder empieza a erosionarse, incluso si la estructura material sigue intacta. Las personas obedecen menos a la fuerza que a la expectativa de fuerza. Respetan menos la autoridad real que la autoridad percibida. Y siguen menos a quien tiene razón que a quien parece tener control. Esta no es una crítica moral. Es una observación psicológica. Negarla no la hace desaparecer. El problema es que hemos sido educados para desconfiar de la apariencia, como si fuera siempre sinónimo de engaño. Pero en las dinámicas de poder, la apariencia no es un accesorio superficial. Es parte del mecanismo central. Los símbolos, los rituales, el lenguaje, la postura corporal, el tono, incluso el silencio, funcionan como señales que el cerebro humano interpreta de forma casi automática. La autoridad se construye mucho antes de ser ejercida.
Y cuando se ejerce sin haber sido construida previamente en la mente de los demás, suele fracasar. Porque el poder necesita reconocimiento. No necesariamente amor, pero sí aceptación psicológica. Y esa aceptación no surge de argumentos racionales, sino de percepciones sostenidas en el tiempo. Nicolás Maquiavelo entendió esto con una claridad que sigue incomodando. No porque promoviera la falsedad, sino porque reconocía que los seres humanos no juzgan desde la profundidad, sino desde la superficie. No porque sean tontos, sino porque así funciona la mente cuando debe procesar realidades complejas de forma rápida. Las masas no evalúan intenciones. Evalúan señales. No analizan procesos internos. Observan resultados visibles. Y cuando no entienden algo, rellenan los vacíos con relatos simples. Quien controla esos relatos, controla la percepción. Y quien controla la percepción, ejerce poder incluso sin necesidad de imponerlo de forma directa. Por eso el poder raramente cae cuando deja de ser justo. Cae cuando deja de parecer fuerte. Cuando deja de transmitir orden. Cuando deja de proyectar coherencia. El colapso suele empezar en la imagen antes que en la estructura. Primero se duda. Luego se murmura. Después se desafía. Y finalmente se rompe. Este fenómeno no es exclusivo de la política. Aparece en organizaciones, en empresas, en grupos sociales, incluso en relaciones personales. Cuando alguien pierde la capacidad de sostener una imagen de estabilidad, de decisión, de claridad, su influencia disminuye, aunque sus intenciones sigan siendo buenas. Aquí surge otra incomodidad. La idea de que la verdad, por sí sola, no siempre es suficiente. Puede ser correcta, pero ineficaz. Puede ser justa, pero irrelevante. Porque si no logra instalarse en la percepción colectiva, queda aislada, sin fuerza, sin impacto. El pensamiento estratégico no desprecia la verdad. Pero entiende que la verdad necesita forma. Necesita ser percibida. Necesita encarnarse en símbolos que la mente humana pueda reconocer y seguir. De lo contrario, se convierte en un ideal impotente, incapaz de competir con narrativas más simples, aunque sean menos precisas. Muchas personas se rebelan contra esta idea porque sienten que aceptar el peso de la apariencia equivale a renunciar a la autenticidad. Pero esa es una falsa dicotomía. No se trata de mentir constantemente. Se trata de entender que toda comunicación es una puesta en escena, incluso cuando es honesta. Siempre hay un marco, un contexto, una forma que condiciona cómo el mensaje será recibido. Ignorar esto no es ser más ético. Es ser menos consciente. El poder también se sostiene en la coherencia. Cuando la imagen, el discurso y la acción entran en contradicción, la percepción se resquebraja. No porque las personas analicen en profundidad esa contradicción, sino porque algo deja de encajar a nivel intuitivo. Y la intuición social es un sensor muy sensible cuando se trata de autoridad. Por eso el estratega no se pregunta únicamente qué debe hacerse, sino cómo será visto lo que se haga. No por vanidad, sino por comprensión psicológica. Porque sabe que una acción mal percibida puede tener más consecuencias que una acción incorrecta bien enmarcada. Esta idea genera rechazo porque obliga a asumir responsabilidad sobre la forma, no solo sobre el fondo. Obliga a aceptar que no basta con tener razón en privado. El poder se ejerce en público. Y lo público está regido por percepciones compartidas, no por verdades individuales. Muchos conflictos surgen precisamente porque alguien subestima este principio. Cree que su intención hablará por sí sola. Que su esfuerzo será reconocido automáticamente. Que su buena fe será evidente. Y cuando eso no ocurre, se siente traicionado por los demás, cuando en realidad fue traicionado por su propia ingenuidad estratégica. Comprender la diferencia entre esencia y apariencia no convierte a nadie en manipulador. Lo vuelve consciente. Consciente de que la mente humana funciona con atajos. Consciente de que la realidad social no se mueve al ritmo de la reflexión profunda, sino al de la impresión inmediata. Si esta forma de analizar el poder te resulta incómoda pero reveladora, si sientes que estás empezando a ver dinámicas que antes pasaban desapercibidas. Suscribirte al canal es una forma de seguir profundizando en estas capas ocultas de la psicología humana y la estrategia. Aquí seguimos explorando lo que ocurre cuando la apariencia y la realidad se entrelazan,
y por qué ignorarlo tiene un costo más alto del que solemos admitir. La moral como herramienta, no como refugio. Hay pocas ideas que generen tanta resistencia como esta. La idea de que la moral no siempre guía las decisiones humanas, sino que muchas veces llega después, como una explicación conveniente. No como causa, sino como justificación. Esta idea incomoda porque toca una zona sensible de la identidad. Nos gusta creer que actuamos porque creemos en algo, no porque nos conviene algo. Sin embargo, cuando se observa el comportamiento humano con atención, aparece un patrón persistente. Las personas tienden a decidir primero y a explicar después. Y la explicación suele vestirse de moral. No porque exista una intención consciente de engañar, sino porque la mente necesita sentirse coherente consigo misma. Necesita creer que actúa desde principios, incluso cuando actúa desde el miedo, la presión o el cálculo. La moral cumple una función psicológica profunda. Ordena el mundo. Reduce la ansiedad. Permite distinguir entre nosotros y los otros. Pero también cumple una función estratégica. Legitima acciones. Construye alianzas. Justifica castigos. Genera obediencia. Y cuando se analiza desde esta perspectiva, deja de ser un territorio sagrado intocable y se revela como una herramienta poderosa. Aquí es donde muchos prefieren detener el análisis. Porque mirar la moral como herramienta se siente peligroso. Se siente como una amenaza al orden interno. Pero no entender su función estratégica no la vuelve menos influyente. Al contrario, la vuelve más invisible y, por lo tanto, más eficaz sobre quienes creen que nunca la usan de ese modo. Nicolás Maquiavelo no negó la moral. Lo que hizo fue algo más inquietante. La bajó del pedestal. La colocó dentro del juego humano, junto con el miedo, la ambición, la lealtad y la traición. La trató como lo que es en la práctica. Un lenguaje. Un marco. Un sistema de valores que puede unir o dividir según el contexto. La diferencia entre una moral ideal y una moral aplicada es enorme. La primera vive en el plano del deber ser. La segunda vive en el plano de las decisiones reales. Y cuando ambas entran en conflicto, casi siempre gana la segunda, aunque luego se intente ocultar esa victoria bajo discursos virtuosos. Esto no convierte a las personas en hipócritas por naturaleza. Las convierte en humanas. Vivimos en tensión constante entre lo que creemos correcto y lo que sentimos necesario. Y esa tensión rara vez se resuelve de forma limpia. Se negocia. Se racionaliza. Se maquilla. La moral también funciona como refugio. Un lugar cómodo donde esconderse cuando la realidad se vuelve demasiado compleja. Cuando algo sale mal, es más fácil decir que fue injusto que aceptar que fue mal calculado. Es más tranquilizador condenar al otro que reconocer la propia ingenuidad estratégica. La moral, en ese sentido, protege la autoestima. Pero el pensamiento estratégico no se refugia. Observa. Y al observar, detecta algo fundamental. Que las normas morales cambian según el contexto, el grupo y el momento histórico. Lo que ayer era inaceptable hoy puede ser celebrado. Lo que hoy se condena mañana se normaliza. Esto no ocurre porque la humanidad progrese o retroceda linealmente, sino porque las condiciones cambian y la moral se adapta para seguir siendo funcional. Quien entiende esto no se vuelve inmoral. Se vuelve menos manipulable. Porque empieza a notar cuando un discurso moral surge de una convicción profunda y cuando surge de una necesidad estratégica. Empieza a percibir cuando la indignación es genuina y cuando es instrumental. Y esa percepción cambia la forma de relacionarse con el poder. Uno de los errores más comunes es creer que señalar el uso estratégico de la moral equivale a promover la falta de valores. No es así. La diferencia está en la conciencia. Hay quienes usan la moral creyendo que es absoluta. Y hay quienes la usan sabiendo que es contextual. Estos últimos suelen tener una ventaja, porque entienden las reglas del juego mientras otros creen que el juego no existe. La moral también cumple una función de cohesión. Permite que grandes grupos se alineen alrededor de una narrativa común. Genera identidad. Produce sentido de pertenencia. Pero toda identidad necesita un contraste. Un nosotros y un ellos. Y ahí aparece su filo.
Porque al mismo tiempo que une, excluye. Al mismo tiempo que protege, legitima la agresión simbólica hacia quien queda fuera. Aceptar esto resulta incómodo porque obliga a abandonar la idea de una pureza moral intacta. Obliga a aceptar que incluso las causas más nobles pueden ser usadas para fines menos transparentes. Y que incluso quienes se creen moralmente superiores no están exentos de actuar estratégicamente cuando su posición se ve amenazada. El pensamiento maquiavélico no celebra esta realidad. La expone. Porque sabe que ignorarla no la elimina. Al contrario, la vuelve más peligrosa. Cuando las personas creen que nunca usan la moral como herramienta, se vuelven incapaces de reconocer cuando otros la usan contra ellas. Hay una diferencia enorme entre ser moral y sentirse moral. Y muchas decisiones humanas apuntan más a lo segundo que a lo primero. Porque sentirse moral da calma. Da identidad. Da la sensación de estar del lado correcto de la historia. Aunque la historia real sea mucho más ambigua. La incomodidad que genera esta idea no es un error. Es una señal. Una señal de que algo se está moviendo en el interior. Porque cuando una creencia se examina de verdad, deja de ser un refugio automático y se convierte en una elección consciente. Y eso es peligroso para quienes prefieren certezas rígidas. Pero es liberador para quien busca lucidez. Porque entender el papel real de la moral no te obliga a abandonarla. Te obliga a asumir la responsabilidad de cómo la usas y de cuando otros la usan contigo. A partir de aquí, el análisis se vuelve todavía más exigente. Porque ya no basta con observar el poder desde fuera. Ahora toca entender cómo se sostiene desde dentro. Cómo se justifica. Cómo se legitima. Y cómo se vuelve aceptable incluso cuando contradice los principios que dice defender. Y esa comprensión, aunque no sea cómoda, es una de las claves más profundas del pensamiento estratégico. El liderazgo suele presentarse como una aspiración noble, casi heroica. Se lo describe como una posición deseable, un reconocimiento al mérito, una forma elevada de influencia. Pero esta imagen es, en gran medida, una simplificación tranquilizadora. Porque cuando se observa el liderazgo desde una perspectiva psicológica y estratégica, lo que aparece no es comodidad, sino tensión permanente. Liderar no es ocupar un lugar alto. Es habitar una zona inestable. Una zona donde las expectativas ajenas nunca se alinean del todo, donde cada decisión satisface a algunos y decepciona a otros, donde el margen de error se reduce y la percepción pesa tanto como la acción misma. El líder no solo actúa. Es observado. Interpretado. Juzgado incluso cuando permanece en silencio. Una de las primeras ilusiones que se rompen al analizar el liderazgo con honestidad es la idea de coherencia emocional. Se espera que el líder sea firme pero empático, cercano pero respetado, flexible pero consistente. Y estas exigencias no solo son contradictorias, sino simultáneas. El líder vive atrapado entre fuerzas opuestas que no pueden satisfacerse al mismo tiempo. Aquí aparece una tensión clásica. La tensión entre ser querido y ser respetado. No como una fórmula rígida, sino como un dilema constante. El afecto genera cercanía, pero debilita la autoridad si no está bien gestionado. El respeto impone orden, pero puede generar distancia y resentimiento si se vuelve frío. Navegar entre ambos extremos exige una lectura fina del contexto, no principios abstractos. Nicolás Maquiavelo entendió que el liderazgo no se ejerce en el vacío. Se ejerce sobre mentes humanas, y las mentes humanas no responden de forma estable. Cambian según el miedo, la esperanza, la percepción de seguridad o amenaza. Por eso, un líder no puede apoyarse únicamente en su intención. Debe apoyarse en su capacidad de sostener una imagen de control incluso cuando internamente duda. Esta es una de las verdades más incómodas del liderazgo. Que muchas veces la seguridad que otros perciben no coincide con la seguridad que el líder siente. Y sin embargo, esa proyección es necesaria. No como engaño deliberado, sino como contención psicológica. Porque cuando la figura que organiza pierde coherencia visible, el grupo entra en incertidumbre. El liderazgo implica cargar con decisiones que no tienen solución perfecta. Elegir entre males menores. Priorizar unas pérdidas sobre otras. Y luego asumir el peso simbólico de esa elección.
Porque incluso cuando la decisión es racional, el impacto emocional en los demás puede ser negativo. Y ese impacto no desaparece solo porque la decisión haya sido correcta. Aquí aparece la soledad estratégica. No la soledad emocional, sino la imposibilidad de compartir completamente el proceso interno de decisión. El líder no puede mostrar todas sus dudas sin erosionar su propia autoridad. No puede explicar cada cálculo sin perder claridad. Debe filtrar, simplificar, comunicar certezas incluso cuando el panorama es ambiguo. Esto genera un desgaste silencioso. Porque vivir en ese estado de contención constante exige energía psicológica. Exige autocontrol. Exige renunciar a la necesidad de aprobación inmediata. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio, aunque deseen el reconocimiento que el liderazgo promete. Otra ilusión común es creer que el liderazgo se sostiene solo por resultados. Los resultados importan, pero no son suficientes. Si el resultado es bueno pero la percepción es mala, el liderazgo se debilita. Si el resultado es malo pero la percepción es de control y responsabilidad, el liderazgo puede sobrevivir. Esta asimetría desconcierta a quienes creen que el mérito se impone automáticamente. El líder es, en gran medida, un gestor de percepciones. No en el sentido superficial de manipular opiniones, sino en el sentido profundo de sostener un marco de interpretación compartido. Debe ofrecer una narrativa que haga soportables las dificultades, comprensibles las decisiones y coherente el rumbo, incluso cuando el camino es incierto. Por eso el liderazgo real rara vez es limpio. Está lleno de contradicciones internas, de concesiones incómodas, de silencios estratégicos. Y cuanto más complejo es el contexto, menos espacio hay para la pureza absoluta. No porque el líder sea corrupto, sino porque el sistema en el que opera es imperfecto. Muchos rechazan esta idea porque quieren líderes que encarnen ideales, no tensiones. Pero los ideales no toman decisiones bajo presión. Las personas sí. Y cuando la presión aumenta, lo que se evalúa no es la intención, sino la capacidad de sostener el orden. El liderazgo también implica convertirse en símbolo. Y un símbolo no se pertenece a sí mismo. Pertenece a la interpretación de los demás. Cada gesto, cada palabra, cada omisión adquiere un significado que va más allá de la intención original. El líder pierde el privilegio de la espontaneidad. Todo comunica, incluso el silencio. Entender esto no vuelve al liderazgo más atractivo. Lo vuelve más real. Y esa realidad explica por qué muchos fracasan no por falta de capacidad técnica, sino por falta de resistencia psicológica. Porque no soportan la presión de ser observados, interpretados y responsabilizados de forma constante. El pensamiento estratégico no romantiza el liderazgo. Lo desnuda. Muestra su costo interno. Su desgaste. Su ambigüedad. Y al hacerlo, plantea una pregunta incómoda. ¿Queremos liderar por convicción profunda o por necesidad de reconocimiento? Porque esas motivaciones conducen a estilos muy distintos, con consecuencias muy diferentes. Comprender el liderazgo como tensión constante no lo vuelve imposible. Lo vuelve consciente. Y la conciencia, en este contexto, no elimina el conflicto, pero permite gestionarlo con mayor lucidez. Si este análisis te está ayudando a ver el liderazgo desde una perspectiva más honesta y menos idealizada, suscribirte al canal es una forma de seguir profundizando en estas dinámicas que rara vez se explican sin filtros. Aquí seguimos explorando el poder no como aspiración romántica, sino como responsabilidad psicológica y estratégica. El estratega interior. Hasta ahora, el análisis ha parecido apuntar siempre hacia afuera. Hacia líderes, estructuras, dinámicas visibles de poder. Pero hay un punto en el que esta mirada se vuelve inevitablemente incómoda, porque deja de ser externa. Se vuelve interna. Porque el poder no solo se ejerce en palacios, gobiernos o grandes organizaciones. Se ejerce en espacios mucho más cotidianos, mucho más silenciosos, y por eso mismo, más difíciles de reconocer. Cada persona, lo admita o no, gestiona poder a pequeña escala. En sus relaciones, en su trabajo, en su entorno social, incluso en la forma en que construye su propia imagen. No se trata de dominación explícita, sino de influencia. De cómo se es percibido. De qué se muestra y qué se oculta.
de cuando se habla y cuando se calla. Y estas decisiones rara vez son completamente conscientes. La idea de verse a uno mismo como estratega genera resistencia. Porque la palabra estrategia suele asociarse a manipulación, frialdad o cálculo excesivo. Sin embargo, lo estratégico no comienza con la intención de controlar a otros, sino con la necesidad de orientarse en un entorno social complejo. El ser humano aprende desde temprano que no todas las reacciones son iguales, que no todos los gestos producen el mismo efecto, que no toda verdad puede decirse de la misma manera en cualquier contexto. Así se forma el estratega interior. No como un planificador frío, sino como un adaptador constante. Alguien que ajusta su comportamiento según las señales del entorno. Que aprende qué mostrar para ser aceptado, qué ocultar para no ser rechazado, cuándo insistir y cuándo retroceder. Y este aprendizaje ocurre muchas veces sin palabras, sin reflexión consciente, casi como un reflejo. El problema no es que exista esta dimensión estratégica. El problema es no reconocerla. Porque cuando no se reconoce, actúa desde la sombra. Se manifiesta como contradicción interna, como incomodidad difusa, como sensación de estar actuando de una forma que no se termina de comprender. Y esa falta de conciencia suele generar culpa o confusión en lugar de claridad. Nicolás Maquiavelo observó estas dinámicas a gran escala, pero sus principios no se limitan a la política. Funcionan porque describen patrones humanos básicos. La búsqueda de seguridad. El miedo al rechazo. El deseo de reconocimiento. La necesidad de preservar una posición, aunque sea simbólica. Todo eso opera también en la vida cotidiana, lejos de cualquier trono. Las relaciones personales son un terreno fértil para observar esto. Las personas ajustan su comportamiento según lo que creen que el otro espera. Ceden en algunos puntos para conservar vínculo. Endurecen su postura en otros para no perder respeto. Negocian silenciosamente límites que rara vez se explicitan. Y en ese proceso, ejercen y reciben influencia de forma constante. Lo mismo ocurre con la reputación. Cada acción pública, cada palabra, cada omisión, contribuye a una imagen que otros construyen. Y esa imagen luego condiciona las oportunidades, las interpretaciones y las reacciones futuras. No se trata de vivir obsesionado con la opinión ajena, sino de entender que la imagen existe aunque uno decida ignorarla. Muchos creen que no jugar el juego los deja fuera de él. Pero en realidad, los deja dentro sin conciencia de las reglas. Porque la dinámica social no se detiene por decisión individual. Las percepciones se forman igual. Las jerarquías emergen igual. La influencia circula igual. La diferencia está en si uno las observa o las padece sin entenderlas. Reconocer al estratega interior no implica volverse manipulador. Implica volverse responsable. Responsable de entender por qué se actúa de cierta manera en determinados contextos. Responsable de identificar cuando una acción nace del miedo y cuando nace de una elección consciente. Responsable de distinguir entre adaptación saludable y autoanulación silenciosa. Hay una línea fina entre comprender las dinámicas humanas y perderse en ellas. Por eso no te invitamos a controlar a otros, sino a observarse a uno mismo con la misma frialdad analítica con la que se observa el poder externo. Porque muchas veces, el mayor autoengaño no está en lo que creemos sobre el mundo, sino en lo que creemos sobre nuestras propias motivaciones. La diferencia entre manipular y comprender es crucial. Manipular busca un beneficio inmediato ocultando la intención. Comprender busca anticipar consecuencias, incluso cuando no son favorables. El estratega consciente sabe que no toda influencia debe ejercerse, que no toda ventaja debe tomarse, que no toda oportunidad es conveniente. Esa selectividad es lo que separa la lucidez del impulso. Aceptar esta dimensión estratégica interior también implica aceptar una incomodidad. La incomodidad de reconocer que no siempre somos tan transparentes como creemos. Que a veces callamos no por prudencia, sino por miedo. Que a veces hablamos no por convicción, sino por necesidad de aprobación. Y que estas contradicciones no nos hacen malos, pero sí complejos. La mayoría de las personas prefieren no pensar en esto. Prefieren una imagen de sí misma basada en la espontaneidad y la autenticidad constante. Pero esa imagen rara vez resiste un análisis honesto. Porque incluso la autenticidad necesita contexto para existir.
Decir todo lo que se piensa, en todo momento, no es honestidad. Es imprudencia. Y la imprudencia, lejos de ser virtud, suele tener costos innecesarios. El estratega interior aprende a leer el entorno sin perderse en él. Aprende a adaptarse sin diluirse. Aprende a actuar con intención, incluso cuando decide no actuar. Y esa conciencia no elimina la ambigüedad, pero la vuelve manejable. Todo esto marca un punto de inflexión. Porque ya no se trata solo de entender cómo funciona el poder en otros. Se trata de reconocer cómo opera en uno mismo. Cómo influimos y somos influidos. Cómo participamos en dinámicas que a veces criticamos desde fuera, pero reproducimos sin notarlo desde dentro. La lucidez estratégica comienza cuando dejamos de dividir el mundo entre manipuladores y manipulados y aceptamos que todos estamos dentro del mismo entramado psicológico. La diferencia no está en quién juega y quién no, sino en quién sabe que el juego existe. Y esa conciencia, aunque no siempre sea cómoda, ofrece algo valioso. La posibilidad de elegir con mayor claridad. De actuar con menos autoengaño. De asumir el costo real de cada decisión, sin esconderlo detrás de relatos tranquilizadores. Porque entender al estratega interior no te convierte en alguien distinto. Te convierte en alguien más consciente de lo que ya eres. Y esa conciencia es una de las formas más silenciosas, pero más profundas, de poder. Hay un punto al que pocas personas llegan, no porque sea inaccesible, sino porque resulta incómodo quedarse ahí demasiado tiempo. Es el punto donde la comprensión ya no puede deshacerse. Donde lo que se ha visto no puede volver a ignorarse. Donde las explicaciones simples dejan de funcionar y las certezas cómodas empiezan a resquebrajarse. Ese punto no ofrece alivio inmediato. Ofrece claridad. Y la claridad, a diferencia de la ilusión, no siempre tranquiliza. A lo largo de este recorrido ha aparecido una tensión constante. No entre el bien y el mal, sino entre entender y sentirse cómodo. Porque entender cómo funciona realmente el poder, la moral, la percepción y la mente humana implica renunciar a ciertas narrativas protectoras. Implica aceptar que el mundo no opera según ideales puros, sino según dinámicas complejas, ambiguas y a veces contradictorias. Aquí es donde muchos retroceden. No porque no comprendan, sino porque comprenden demasiado. Porque ven que sostener la lucidez exige una responsabilidad mayor. Exige dejar de culpar únicamente al sistema, a los líderes o a los demás, y empezar a reconocer la propia participación en las dinámicas que se critican. Y eso no es fácil de sostener psicológicamente. Nicolás Maquiavelo suele ser recordado como símbolo de frialdad, pero tal vez su verdadero rasgo distintivo fue otro. La disposición a entender sin consolar. A observar sin necesidad de embellecer. A describir el mundo político y humano como es, no como sería deseable que fuera. Y esa elección tiene un costo. Porque quien ve con claridad pierde la comodidad de la ingenuidad. La lucidez no te dice qué hacer. No te promete éxito. No te garantiza tranquilidad moral. Solo te ofrece algo más austero y más exigente. La posibilidad de decidir sabiendo. De actuar sin autoengaño. De asumir las consecuencias sin refugiarse en relatos tranquilizadores cuando las cosas no salen como se esperaba. La comodidad, en cambio, ofrece alivio inmediato. Ofrece pertenencia. Ofrece certezas compartidas. Permite delegar la responsabilidad en estructuras externas. Pero ese alivio tiene un precio oculto. La pérdida de autonomía mental. La dependencia de narrativas ajenas. La sorpresa constante cuando la realidad no se comporta como debería según el discurso aprendido. Este no es un llamado a vivir en desconfianza permanente. Tampoco es una invitación al cinismo. Es una invitación a la sobriedad intelectual. A aceptar que comprender el funcionamiento del poder no te convierte en alguien inmoral, pero sí te vuelve menos inocente. Y esa pérdida de inocencia no siempre es celebrada, pero suele ser necesaria para navegar contextos complejos sin quedar a la deriva. Hay personas que prefieren no saber. No porque sean incapaces, sino porque intuyen que saber cambia algo de forma irreversible. Cambia la manera de escuchar, de observar, de interpretar gestos, discursos y silencios. Cambia la relación con la autoridad, con la moral, incluso con uno mismo. Y no todos están dispuestos a asumir ese cambio.
La lucidez no elimina el conflicto interno. Lo hace consciente. Y un conflicto consciente puede ser gestionado. Uno inconsciente, en cambio, suele expresarse de formas más destructivas. En decisiones impulsivas. En adhesiones ciegas. En rechazos automáticos que no se comprenden del todo. Tal vez la pregunta final no sea si estas ideas son correctas o incorrectas. Tal vez la pregunta sea qué estás dispuesto a sacrificar. La tranquilidad de no pensar demasiado, o la incomodidad de pensar con profundidad. La seguridad de pertenecer sin cuestionar, o la soledad ocasional de ver lo que otros prefieren ignorar. No hay una respuesta universal. Cada persona elige, a veces sin saberlo. Pero una vez que se ha recorrido este camino, la elección deja de ser completamente inconsciente. Y eso ya es una forma de poder. No sobre otros, sino sobre la propia mente. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañar este recorrido hasta el final. No es un camino corto ni cómodo, y precisamente por eso vale la pena. Si este tipo de análisis te aporta claridad, incomodidad productiva o una mirada más lúcida sobre el poder y la psicología humana, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando ideas que no buscan agradar, sino despertar. Porque a veces, entender es el primer acto real de libertad intelectual.